El otro día hablaba a los niños de Bembibre, que es un pueblecito de León, de la zona del Bierzo, y un niño me preguntó: Rosa, ¿cuántos años has dado clase en la universidad? Y yo le dije, pues 50. Y dice, ¿y cuántos libros has escrito? Digo, pues más o menos 100. Y el niño me dijo, pues no son tantos, 2 por año. Y yo pensé, tiene razón, realmente. Y entonces ahora mi objetivo es hacer 2 libros por año para seguir activa. Estoy aquí para hablaros de mi pasión. Desde que en el año 2002, por casualidad, me di cuenta de un rasgo del Lazarillo, me he pasado investigando sobre la obra horas y horas, días y días, meses y meses. No solo estudio el Lazarillo, acabo ahora de hacer otro descubrimiento que no os digo, por el cual me van a cortar la cabeza, pero justamente yo defendía a un gran poeta que se llama Adonis, un poeta sirio, que dice: desde Juan el Bautista todos llevamos nuestra cabeza en una bandeja de plata y esperamos que renazca. Eso es lo que hago yo con cada una de mis investigaciones. Sé que me van a cortar la cabeza y lo único que tengo que hacer es esperar que renazca la cabeza para seguir investigando. Yo os voy a hablar del Lazarillo, pero sobre todo sí que me gustaría que le pusierais un poco más de luz a ellos, porque los vea un poquito más, por favor. Gracias, porque así el diálogo es posible, si no estáis en la oscuridad parados en ella. Lo que os voy a contar va a ser el comienzo de lo que vi, para que vosotros lo veáis al mismo tiempo que yo. ¿Por qué? Porque os voy a contar una investigación sobre una obra que empezó por casualidad, pero en cuanto vi algo, esa chispa, no la he abandonado, ni pienso hacerla. Pero todavía mis colegas dicen que yo he pescado una raspa de pescado. Y, mis queridos amigos, yo he pescado una ballena. Os lo digo, yo he pescado una ballena y no la voy a soltar. Y aunque los demás digan que es una raspa, yo sé que es una ballena. Y no la voy a soltar. Me moriré y nadie, sí, algunos cada vez más, y sobre todo en los institutos me dan la razón. No en las grandes instituciones, por supuesto, pero yo sé que tengo razón. Porque nadie ha argumentado contra mí. Lo único que hacen es insultarme. Si se divierten, yo he venido al mundo para intentar hacer felices a los demás. Si eso les hace felices, pues que me insulten. No, dentro de un orden, claro. Que no me lo digan a la cara, que sé responder. Pero con eso... sí, no creáis, indudablemente. Ahora bien, lo que os voy a contar y voy a compartir con vosotros desde el comienzo es solo un ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque si a lo largo de vuestra vida os dediquéis a lo que os dediquéis, un día veis algo que no está aceptado, que es distinto a lo que se dice, y lo probáis y lo comprobáis y lo demostráis y trabajáis en ello, y veis que realmente no es lo que se dice, es otra cosa, nunca lo abandonéis, por más que os lo nieguen. No, hay que luchar hasta el final, si no se podrá cambiar nada. Mirad, sobre el Lazarillo, las historias de la literatura dicen: es una novela picaresca, fue escrita en 1550, es anónima. Y entonces yo os voy a demostrar que ninguna de estas 3 cosas son ciertas. No. ¿Por qué? Porque la historia de la literatura la han hecho seres humanos, que se pueden equivocar, y se van repitiendo las ideas, y cambiarlas les parece a los demás una herejía. No, perdón. Yo os voy a demostrar que no es anónimo, pero no tengo tiempo para demostrarlo. Entonces os voy a contar una anécdota para empezar, porque yo me centraré más bien en las otras cosas, en el comienzo, como os dije, de mi investigación. Yo vivo en Barcelona y cada 5 años el ayuntamiento nos inspecciona las instalaciones de gas que tenemos en la casa. Y me dijeron, esto ha pasado, pues hará unos 4 años o cosas así, me avisaron, va a venir el inspector de gas por la mañana. Yo tenía clase, llamé a la compañía y le dije, la compañía que me revisaba, si podían venir por la tarde, y quedamos un día a las 5 de la tarde. Bueno, a las 5 de la tarde llaman al timbre, abro, soy el inspector de gas. Era un punky,
mis queridos amigos. Llevaba cresta, sí, 20, 21 años, jovencito, cresta, punky, y llevaba una especie de pistolita, que era para ver si había escapes, no creáis que era otra cosa, no, soy el inspector de gas. Yo le hago pasar a mi cocinita pequeña, veis, el punky, con cresta, la pistolita, y yo. Y empieza. Ya veremos, señora, si no se queda usted sin gas. No va a poder cocinar, no va a poder poner la calefacción, no se va a poder duchar con agua caliente. Y yo ya estaba aterrorizada, ¿no? Vamos a ver, pistolita, la caldera. Esto está bien, pero ya veremos, señora, me queda mucho por inspeccionar, ya veremos si no le corto el gas. Yo estaba aterrorizada ante el punky, por su poder, claro. Y entonces me dijo, y esa era la clave de su enfado, vamos a ver, señora, usted trabaja, porque me han hecho venir por la tarde. Este era el problema, claro. ¿Usted trabaja? Sí. ¿Y en qué trabaja? ¿Veis, cocinita, punky, inspector de gas, interrogándome a mí, pobre mujer de edad. Pues mire, yo soy profesora. ¡Profesora! ¡De niños! Y yo pensé, ahora me corta el gas. No, soy profesora de universidad. ¿De universidad? ¿Y qué explica usted? Yo dije, ahora seguro que me acaba con mi gas. Digo, de literatura. ¿De literatura? Me dice, si eso no sirve para nada. Si me hubiera dicho usted historia o matemáticas y literatura no sirve para nada. Y entonces me enfadé. Sí, mis queridos amigos. A mí, que me había dedicado toda mi vida a la enseñanza y a la investigación de la literatura, que un punky inspector de gas me diga que no sirve para nada, esto me encendió. Y entonces me crecí. Me enfrenté al punky con cresta y le dije, yo, muy crecida, pues ¿sabe qué le digo? Que yo sé quién escribió El Lazarillo de Tormes. ¿Veis la escena? Era de Almodóvar, perdonadme, Almodóvar. Y en aquel momento el punk inspector de gas me mira y me dice, mire señora, no me diga quién dice usted que es el autor del Lazarillo, pero ya no sé nada, pero le digo una cosa, debe usted tener razón, porque alguien lo debió escribir. ¡Oh, qué listo! ¡Ay, le dije, pero qué inteligente es usted! ¡Ay, y él me miró con otros ojos y me dijo, señora, ¿le puedo contar la última película que he visto? Claro que sí, cuéntemela, un rollo, ¿no? Pero entonces, bueno, nos despedimos, nos dimos la mano, pero estábamos para abrazarnos, ¿no? No lo he olvidado nunca. Tenía razón el punk inspector de gas. Alguien tuvo que escribir El Lazarillo, ¿no? ¿Por qué dicen que es anónimo? Y además os diré otra cosa. Un buen escritor puede escribir obras buenas y obras malas, pero un mal escritor solo puede escribir obras malas. Entonces El Lazarillo, que es una de las obras más perfectas de nuestra literatura, indudablemente es obra de un gran escritor. Yo le he dado como autor, probado, por supuesto, el mejor prosista de la primera mitad del siglo XVI, que era un gran humanista, que era el secretario de cartas latinas del emperador, y el que le escribía el nombre del emperador le daba también voz al pobre Lázaro. El que tenía voz para el más grande, ¿sabéis el poder que tenía Carlos V? También le daba voz al más pobre, que era Lázaro, que lleva nombre de pobre de Biblia. Pues bien, yo no os lo puedo demostrar porque tengo montones de argumentos, pero os tendría que hablar de quién es Alfonso de Valdés y todo. En una hora no tengo tiempo, prefiero seguir con vosotros la aventura que inicié, para que veáis mi argumentación sobre el texto. Pero sí que quiero que veáis cómo todos los escritores que publicaban sus obras sin poner su nombre, porque era muy peligroso hacerlo, indudablemente escribir El Lazarillo no se publicó en vida de su escritor, porque se muere en el 32, en 1532, pero si se hubiera hecho, lo hubieran quemado, esto está claro, porque es un libro peligrosísimo, como vais a ver enseguida, pero mi teoría era, si alguien ha hecho realmente algo que le ha salido bien, quiere poner su nombre en alguna parte.
¿No sabéis lo que tardé y tardé en encontrar su nombre en la obra? Empezaba, ya sabéis que en la Celestina el nombre de Fernando de Rojas está en los acrósticos, en las primeras letras de unos poemas que hay en la obra. La Lozana Andaluza es anónima, pero su autor se llama Francisco Delicado, entonces hay un poema en donde aparece como 6 veces la palabra delicado. Entonces todos los escritores intentan poner en algún lugar su nombre. Y un día, por casualidad, porque tenía esta edición, que es una edición facsímil de la que os voy a hablar enseguida, pues me saltaron realmente, me saltó la clave para ver el apellido del escritor encriptado en el título de la obra. Y entonces, si veis aquí, cogéis vosotros, fijaos qué título más largo. Es un libro pequeñísimo, en cambio tiene un título larguísimo, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Para encriptar algo hay que hacerlo de forma simétrica. Si queréis mandar un mensaje, no podéis poner, por ejemplo, una palabra y luego verdadera, otra falsa y luego 5 verdaderas. No, se tiene que hacer de forma simétrica, si no, no hay forma de descodificarlo, claro está. Si cogéis vosotros las 3 primeras letras del título, L-A-V, teniendo en cuenta que las vidas de santo nunca se llamaba la vida de San, sino vida de. Y en cambio aquí aparece por primera vez la. ¿Por qué aparece la? Porque el artículo le permite encriptar la mitad de su apellido, L-A-V, ¿lo veis? Y el final del título acaba con adversidad des. Entonces, si cogéis las 3 primeras letras y las 3 últimas, Valdés, tenéis el nombre del escritor. Se burlan de mí porque dicen que es casualidad. Y yo digo, bueno, pues soy una mujer privilegiada, porque la casualidad me apoya. ¿No? Digo yo. ¿Por qué no aparece? Lo he hecho con todo tipo de títulos, no me sale nada. ¿Por qué justo en ese título sale el nombre que yo estaba defendiendo hace años y eso lo vi después, ¿no? Es evidente que ha encriptado su apellido, él se llamaba Valdés, en el título de la obra. Pero vamos por el comienzo. Mirad, un día, por casualidad, yo ya llevaba montones de años explicando el Lazarillo en clase. Cuando en mi universidad se explicaba, luego dejó de explicarse porque estaba confuso. Solo este año me han dejado dar una conferencia en mi propia universidad, estaba confuso. Pero ahora, como estoy jubilada, ya soy menos peligrosa y me dejan hablar. Pues feliz que soy, ¿no? Entonces me di cuenta de algo que vais a ver vosotros. Y vamos a hacer el descubrimiento conjuntamente. Voy a empezaros a leer el prólogo y os voy a hacer las siguientes preguntas para que vosotros las meditéis y me contestéis. Primero lo leo, pero para que vayáis pensando en lo que os voy a preguntar ¿quién habla en este prólogo que voy a leer? No os preocupéis. ¿A quién se dirige? ¿Y de qué está hablando? ¿De acuerdo? Voy a empezar el primer párrafo. Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, yo os voy a preguntar quién es el yo, quién está hablando en nombre de yo. No es una persona concreta, es una función. Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno de las que las lea haya algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Mayormente que los gustos no son todos unos. Más lo que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase mayormente, siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto, porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo. Y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados no con dineros, mas con que vean y lean sus obras y hay de que se las alaben. Y a este propósito, dice Tulio, la honra cría las artes. Puedo hacer la pregunta. Quien me sepa contestar, levanta la mano y me dice, ¿quién está hablando? ¿Entendéis? Esa persona que dice, yo por bien tengo que cosas tan señaladas, etcétera, ¿quién es? Poder relacionarlo con la segunda pregunta. ¿A quién se está dirigiendo esa persona? ¿Y de qué está hablando esa persona? ¿De acuerdo? Primera pregunta. ¿Quién habla? ¿Quién me lo pide? Muy bien.
Lo has dicho tú, no yo. Tú. Empiezas a ser hereje ya, te vienes a mi bando, empiezas a decir cosas no aceptadas, perdona. Muy bien. Habla el escritor. ¿A quién se dirige el escritor? Mano, porque así... A sus lectores. Efectivamente, habla a sus lectores. ¿De qué está hablando el escritor? ¿Queréis que lo vuelva a leer? ¿A qué se está refiriendo? El escritor habla a sus lectores. ¿Y de qué habla a sus lectores? Dime. ¿De que todos los libros son buenos? Bueno, es cierto, pero por tanto, si dice que todos los libros, que no hay libro malo y que siempre todos tienen algo bueno, ¿por qué hace toda esa exposición? Dime. De su libro. ¿Veis? Esto lo habéis dicho vosotros, mis queridos amigos, no yo. Y por eso ya empiezan a decir que estoy loca. Sentido común, puro sentido común. Está hablando el escritor a sus lectores, a sus posibles lectores, y está hablando de su libro. ¿El escritor es una persona culta? ¿Sí o no? ¿Por qué sabéis que es una persona culta? Mano. ¿Por qué? Hace mención a otros, como Tulio. Efectivamente, Tulio es Cicerón y hace mención a Plinio. Una persona que cita a Plinio y a Cicerón es una persona culta. Entonces ya tenemos un escritor culto que inicia el prólogo hablando de su obra, refiriéndose a ella y hablando con sus lectores, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Viene el segundo párrafo que no voy a leer, son ejemplos en donde demuestra cómo a todo el mundo le gusta que le digan que lo hace bien. Y llegamos al último párrafo y dice, y todo va de esta manera, muy bien, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada que en este grosero estilo escribo, fijaos, cómo es el escritor, dice, y además es un escritor que sabe estilística, habla del estilo, ¿no? De esta nonada que en este grosero estilo escribo, no me pensará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Fijaos, el título de la obra es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo en este final del párrafo, vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades, de alguna manera hace mención al título. ¿Bien? Pero resulta que el prólogo no acaba aquí. Sigue con un párrafo. Y ahora os voy a preguntar, voy a leer este párrafo y os voy a preguntar si está hablando la misma persona, el mismo escritor de su obra, a los lectores o no. ¿De acuerdo? Voy a este párrafo. Suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico, si su poder y deseo se conformaran. Y pues vuestra merced escribe el escriba y relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. También porque consideren los que le daron nobles estados, etcétera, etcétera. ¿Está hablando el escritor? Muy bien. Está hablando, si no es el escritor, entonces el interlocutor ya no es el mismo. Entonces, ¿quién habla? Vamos a ver, esperad. No os anticipéis, ya lo sabéis y hay que esperar. Cuando me planteé, yo dije, este último párrafo no encaja aquí. Seguí leyendo y empecé el comienzo del Lazarillo. Entonces el comienzo del Lazarillo dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi pregunta es, ahora, ¿quién habla cuando dice suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio, etcétera? Lázaro. Ahora ya estáis en una herejía, bueno, no queráis saber dónde estáis, Ya os llegarían los insultos que me dan a mí. Quien habla en suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico, es exactamente el mismo que dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir? Que este párrafo está mal puesto. No tiene que formar parte del prólogo, sino que ya comienza la obra en donde está hablando Lázaro. Cuando vi esto, vi esta anomalía,
me puse muy nerviosa y dije, aquí pasa algo raro. Me fui a las primeras ediciones y ahora os tengo que hablar de las primeras ediciones. Se han conservado 4 primeras ediciones impresas en distintos lugares en 1554. El hecho de que las conservadas estén todas impresas en 1554 no quiere decir que la obra se escribiera en 1550, como dicen las historias de la literatura. Esto es una tontería. El hecho de que las 4 que se han conservado tengan diferencias indican que no son la primera, sino que derivan de al menos 2 anteriores. Y por lo tanto, el 1554 no indica nada con respecto a la escritura de Lazarillo, sí, con respecto a la transmisión de la obra, que nos ha llegado con estas 4 versiones. Una de ellas estaba emparedada en una casita de un pueblo de Badajoz que se llamaba Carrota, y en 1992 una señora propietaria de la casa le dijo a un albañil que tirara una pared, sonaba hueco, el albañil tiró la pared, una nieta del albañil fue alumna mía, estoy orgullosísima, tira la pared y descubre emparedados un montón de 11 libros envueltos en paja. Y el que estaba en medio, perfectamente bien conservado, porque los del principio al final tienen manchas de humedad, es una edición desconocida de Lazarillo, impresa en Medina del Campo en 1554. Yo la he visto, porque lo que os enseño es un facsímil, una reproducción, ¿no? Pero para que veáis el libro pequeñísimo que es. Yo he tocado el original conservado, ¿no?, que lo emparedó un médico judío perseguido antes de irse a Portugal, y en vez de quemar el libro, que es lo que tenía que haber hecho, nos hizo ese gran favor, porque la historia no solo lo hacen los políticos ni los grandes mandatarios, no, la hacen las personas que obran bien en un momento determinado, como ese hombre que en lugar de quemar el libro lo envolvió en paja y lo emparedó pensando poder volver o decírselo a su familia, y no pudo, y se descubrió felizmente cuando el libro se había convertido en una auténtica joya, vale lo que quieran pedir por él. Es el mayor tesoro de la Junta de Extremadura, lo guardan en una caja fuerte, ¿no? Muy bien. ¿Por qué os digo esto? Porque si en 1556, más o menos, 55, 56, ese librito fue emparedado, es porque era peligrosísimo. Una historia de un pobre niño que pasa hambre y que va de amo en amo es peligrosa. Pues antes de que se publicara una lista de los libros prohibidos, que se publica en 1559, ya un hombre lo consideró peligroso y lo emparedó. Se publica en 1559 la lista de libros prohibidos y ahí está el Lazarillo de Tormes. Fue prohibido por la Iglesia siempre, hasta que se acabaron la lista de libros prohibidos. ¿Son idiotas los inquisidores? No, los idiotas somos nosotros, no los inquisidores. Si prohibían el Lazarillo no era porque era una novela picaresca, la historia de un pobre, de un pícaro que va de amo en amo. No, es porque decía otras muchas cosas que no hemos sabido ver. Esto es. Entonces vamos a intentar verlo, pero sigo con mi argumentación. Me fui a ese facsímil de esa edición y vi lo que vais a ver vosotros ahora. No hace falta que tengáis una vista de lince, basta ver las páginas en blanco o escritas. Esta es la portada, luego veis vosotros página en blanco y prólogo, ¿de acuerdo? Paso la página, sigue el prólogo. Caramba, claro, yo decía que ruido más raro y es que me estoy moviendo yo. Claro, el micrófono. Fijaos, aquí en medio está ese párrafo que hemos visto, suplico a vuestra merced, completamente metido dentro del prólogo, mal metido, ya hemos visto que no, que está mal, ¿no? Y ahora voy a dar la vuelta a la página y vosotros esperáis ver una cosa y vais a ver otra. ¿De acuerdo? Voy a volver a hacer el recorrido para que os mentalicéis. Tenemos el prólogo, seguimos el prólogo, y ahora vosotros esperáis a ver una cosa y vais a ver otra. ¿Qué es lo que esperabais ver y qué es lo que veis? Claro, muy bien, una página en blanco, ¿no? Un hueco, como decís, unas letras, algo que indique el principio de la obra, no hay nada. Dije, no hay nada. Me fui inmediatamente a ver el comienzo de los otros tratados, tratado segundo, por ejemplo. ¿Hay diferencia
entre el final del primer tratado y el segundo? ¿Se ve? ¿No? Todo igual. Todos los demás tratados cada vez se ven más. Por ejemplo, el tratado, comienzo del tratado sexto, ¿lo veis? Claro, indudablemente aquí pasa algo. No se puede separar mucho más los capítulos que el comienzo de la obra del prólogo. ¿Qué pasó? Entonces es cuando empecé a pensar. ¿Y qué ha podido pasar? Porque fijaos, primero hay que ver una cosa, y a veces se ven las cosas sin darse uno cuenta que las está viendo. Vosotros pasáis por una calle 100 veces y en la 101 veis un árbol que nunca habíais visto. Es lo que me pasó a mí. Digo, ahí va, esto no encaja. Ahora bien, una vez que has visto algo, tienes que intentar ver una explicación, encontrar una explicación, ver otros indicios, formular una hipótesis. Y entonces dije, ¿qué puede haber pasado? Vamos a ver, el final del prólogo acaba bien, sí, porque dice, como habíamos leído, dice, y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Acaba donde tiene que acabar, no falta nada, prólogo. ¿Falta algo al comienzo de la obra? No, porque dice, suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio, es decir, le está ofreciendo Lázaro a ese vuestra merced, que no sabemos quién es, el servicio que es contarle lo que esa persona quiere, que es contarle el caso, porque dice, pues vuestra merced escribe, se le escriba, porque Lázaro no sabe escribir, y relate el caso muy por extenso. Esa persona quiere que le cuente el caso. ¿Qué es el caso? No sabemos. ¿Quién es vuestra merced? No lo sabemos, pues vaya. Dice, pareció no tomarle por el medio, sino del principio, y entonces le cuenta su vida. Fijaos que aquí tenemos una zona oscura. Lázaro está hablando a vuestra merced y no sabemos quién es vuestra merced. Vuestra merced ha pedido que se le escriba y se relate el caso muy por extenso y no sabemos quién es el caso. ¿A vosotros parece normal? ¿Habéis leído alguna vez un relato en donde al comienzo ni al final se sepa quién es la persona a quien está dirigiendo su discurso el protagonista? Es decir, si hay dos personas en esta obra, son Lázaro y vuestra merced a quien está hablando, desde el comienzo hasta el final. Y resulta que ni al comienzo ni al final sabemos quién es vuestra merced. ¿Esto es normal? No. ¿En qué obra no sabemos quién es uno de los personajes? En ninguna. Entonces, ¿qué puede faltar? ¿Qué puede faltar aquí entre el final del prólogo y el comienzo de la obra? Y entonces miré los textos del comienzo del siglo XVI y me di cuenta de lo siguiente. Cuando vosotros compráis un libro, para saber de qué va el libro, leéis la solapa y ahí tenéis un poco el resumen del libro. Es como el argumento de la obra, por decirlo así. Vamos a ver de qué trata. Miráis. Este trozo que ahora se pone en la cubierta, a comienzos del siglo XVI no se ponían las cubiertas, que no estaban preparadas para tal cosa, sino que figuraba después del prólogo y antes del comienzo de la obra y se llamaba argumento. Si vosotros leéis la Celestina veréis argumento. Si leéis la Lozana Andaluza, si leéis el diálogo de las cosas acaecidas en Roma, hay montones de obras que entre el prólogo y el comienzo de la obra aparece lo que se llama el argumento, y en 3, 4 o 5 líneas, más o menos, se resume algo del contenido. Yo dije, aquí debe faltar el argumento, porque en el argumento figuraría algún dato sobre el caso, sobre ese misterioso vuestra merced, algo nos daría para que nos pudieran orientar en la lectura. Y volví a hacerme la pregunta que os voy a hacer a vosotros. Pongamos que alguien hubiera quitado el argumento. Porque en ese argumento se decía muy claramente algo que no quería que se supiera. Y se cambió la forma de lectura de la obra, precisamente. Porque si hubiéramos visto ya el resumen del contenido, no hubiéramos dicho de la obra lo que decimos hoy, ¿no? Entonces, pongamos que a un librero, pensad que un impresor, es un oficial, es decir, una persona que simplemente pone tipos uno tras otro e imprime la obra, no es un experto. A esa persona le llega una obra que tiene que imprimir y al imprimir se da cuenta de que no está separado el prólogo del comienzo de la obra, porque alguien ha quitado el argumento, como os digo, ¿no? Y no sabe cómo separarlo.
sí que están separados muy claramente los capítulos, pero el prólogo del comienzo de la obra no está separado. Y entonces viene mi pregunta. Ese impresor decide separar en ese lugar, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. Mi pregunta es, ¿por qué no separó en el lugar en donde tenía que haber separado, que es donde dice, suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico? ¿Por qué separó donde dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes? ¿Entendéis la pregunta? El impresor ve que está fundido el prólogo con el comienzo de la obra. Es cierto, hay que separarlo. Pero ¿dónde separamos? Y entonces no lo separa en el lugar adecuado, menos mal, porque si lo hubiera separado bien, yo no hubiera visto nada. Lo agradezco mucho. El error a veces lleva a la luz. En vez de separar en donde dice suplico a vuestra merced, separó en donde dice pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. ¿Por qué os parece que separó aquí y puso aquí al comienzo de la obra? Dime. Claro. Imaginaos que vosotros tenéis una obra que no sabéis cómo va y dice suplico a vuestra merced, que lío, ¿no? Eso debe ser tal. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, y dice aquí empieza la obra. Pero fijaos, esto, el lazarillo nunca hubiera podido empezar aquí, porque en esa frase hay un indicio de que no es el comienzo de una obra. Esa es una pregunta dificilísima, y si no la sabéis contestar no pasa nada, pero yo la digo por si acaso. Vamos a ver. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hay una palabra que indica que esto no es el comienzo. Dime. Pues. Muy bien, muchacho. Muy bien. Lo que me estáis diciendo no está en los libros de textos. Solo lo indica el sentido común y la investigación. Yo vi entonces que pues sepa vuestra merced, fijaos que también lo dice antes, suplico a vuestra merced reciba y pues vuestra merced escribe, ¿lo veis? Que es lo mismo. Nunca un discurso puede empezar con un pues, el pues enlaza con lo anterior. Entonces esto está claro que no es el comienzo del lazarillo, que separó mal el impresor y en lugar de separarlo suplico a vuestra merced, lo separó en pues sepa vuestra merced que a mí llaman Lázaro de Tormes. Muy bien, ahora viene otra pregunta. Vamos a intentar averiguar algo de vuestra merced, porque si sabemos algo de vuestra merced, a lo mejor entenderemos algo más de lo que esa persona pide. Pide que se le escriba sobre y relate el caso por extenso. Pero ¿a qué caso se refiere? ¿Quién es vuestra merced? Vamos a ir viendo a lo largo del texto. Si leéis el lazarillo, como todos o casi todos habéis hecho, habréis visto cómo Lázaro se dirige a vuestra merced desde el comienzo. Al principio aparece mucho más la palabra vuestra merced, luego en cambio luego va desapareciendo, pero sigue manteniéndose hasta el final, y entonces vamos a tener que ver si averiguamos algo de vuestra merced. Primera pregunta: ¿a vosotros os parece que vuestra merced conoce a Lázaro, sí o no? ¿Entendéis la pregunta? Dime. ¿Por qué dices que no conoce a Lázaro vuestra merced? No hagas hipótesis, tú contestas solo. Yo te pregunto, ¿por qué vuestra merced sabemos nosotros que no conoce a Lázaro de Tormes? A ver, dime. Pues claro, muy bien, sentido común, ¿no? Lo primero que hace le dice, pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. Es como si yo ahora os dijera, pues mirad, no, primero os voy a decir que yo me llamo Rosa Navarro. Y diréis vosotros, se le ha ido ya la olla, porque claro, ya sabemos que es ella. Pero si te presentas, indudablemente no te conoce. Y si dice a vuestra merced ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, vuestra merced no sabe quién es Lázaro de Tormes. Segunda pregunta: si vuestra merced no sabe nada, no conoce a Lázaro de Tormes, ¿le puede interesar saber su vida? Fijaos que esa pregunta ya es más difícil. Vuestra merced no conoce a Lázaro de Tormes, no ha oído hablar nunca de él, no sabe que existe. ¿Puede haber pedido que se cuente la vida de una persona que no sabe que existe? Evidentemente no, ¿lo veis?
Es decir, a vuestra merced no le interesa saber la vida de Lázaro de Tormes si no lo conoce. Eso me lleva a recordar que un día, hace ya tiempo, en un instituto, no, en un colegio de Oviedo, los jesuitas de Oviedo, estaba haciendo la exposición y un niño de primera fila le dije, vamos a ver, yo no sé si tú tienes un hermano, no puedo estar interesado en saber la vida de tu hermano. Y me dijo el chico muy serio, tengo un hermano. Digo, yo no sé si tienes una hermana, no puedo estar interesada en saber la vida de tu hermana. Y él me dijo, y sin piedad, tengo una hermana. Digo, bueno, yo siguiendo con mi ejemplo destruido, ¿no? Digo, yo no sé si tu hermano se llama Jorge. Y me dice el chico, mi hermano se llama Jorge. Y entonces le dije, vamos a dejarlo porque igual descubro que soy bruja. Dejemos, Pues bien, evidentemente, vuestra merced, si no ha oído hablar nunca de Lázaro de Tormes, si es la primera vez que oye su nombre, no puede estar esa persona interesada en saber nada de Lázaro. Él le cuenta su vida, pero lo que le interesa a esa persona, ha preguntado, es precisamente que relate el caso muy por extenso, es decir, es el caso. Ahora tenemos que saber qué es el caso y tenemos que saber a quién conoce vuestra merced, porque a Lázaro no lo conoce. Cuando habla del ciego, ni del clérigo, ni del escudero, ni del a ver si tengo tiempo de hablar del fraile de la merced, que me interesa mucho. Nada dice con respecto a vuestra merced, pero llega al último tratado séptimo, estamos al final. Lázaro ha ido de amo en amo. Fijaos, el Lazarillo es una obra tan bien escrita y tan peligrosa y dice tanta cosa que a veces levantas una palabra y descubres otra. Por ejemplo, os voy a decir lo último que descubrí, no hace, a lo mejor hará 2 o 3 años, ¿no? Que me dedico a otras cosas, ¿no? Dice que, ya sabéis que Lázaro se llama Lázaro de Tormes porque su madre da a luz en una aceña, en un molino que está en el Tormes. Pero también sabéis vosotros que no hay ninguna persona que se llame con el nombre de un río. No conocéis a nadie que se llame Pepito de Ebro ni de Juanita de Tajo. Eso no. Sí que conocéis a Pepito el Toledano o a Juanita de Murcia. Eso sí. Pero no un río. Entonces se llama Lázaro de Tormes, dicen, por esta historia de que nació en el Tormes. Pero ya os digo que es el único caso. Bueno. Luego ya imitan esta obra y crean otras en donde se llama un personaje Teresa de Manzanares, pero esto es porque se ha leído el Lázaro de Tormes, no hay ningún problema. Muy bien. Pero hay un detalle muy curioso, que es que dice que cuando le vienen los dolores del parto a su madre, él estaba en la aceña y era de noche. Cosa más rara, ¿no? Es de noche, está en el molino y le vienen los dolores del parto, lo dice. Este pequeño detalle, ¿no? Dice, sencillamente decir esto, que le vienen de noche los dolores del parto. Y yo no lo había visto, no me había fijado en esto. Si a una mujer empieza a tener los dolores del parto de noche, lo lógico es que dé a luz, ¿cuándo? De día. ¿Y en qué momento del día? Ya, pero ¿cómo se le llama el comienzo de la mañana? El alba. Entonces Lázaro es Lázaro que ve el alba en el Tormes. Y entonces se ve muy bien a qué está apuntando ese Tormes. A Alba de Tormes, el lugar que hoy es famoso por Teresa de Jesús, pero en su tiempo solo era famoso, nació Teresa en el 15, por los duques de Alba de Tormes. Esto me llevaría a otra parte, pero para que veáis cada cosa, esconde otra. Vamos al capellán, ¿os acordáis? Los que la habéis leído, se encuentra a la salida de la iglesia, un capellán le dice, ¿quieres ser mío? Y le da un asno y 2 cántaros y un azote para que vaya vendiendo agua por Toledo. Si habéis estado en Toledo sabréis cómo, y si no, lo habréis visto. El Tajo pasa por abajo, está todo en pendiente y indudablemente no había agua corriente, tenían que ir a buscar agua en el río y luego subir el agua en
cántaros y venderla. Es lo que hace Lázaro. Ahora bien, le dice el capellán a Lázaro: todos los días tienes que darme 30 maravedís. Lo que ganes de más para ti. Y todo lo que ganes el sábado es para ti. Entonces mi pregunta es: ¿por qué el capellán le dice a Lázaro todos los días tienes que darme 30 maravedís y no le dice 40 o 20? ¿Alguien lo sabe? ¿Puede imaginarlo? Si no, no os preocupéis, porque ustedes ya una pregunta para nota y implica ya unos conocimientos, no el sentido común. ¿Por cuántas monedas vende Judas a Jesús? Por 30. Entonces, fijaos, el capellán está vendiendo a Lázaro, que es un pobre, y Jesús en el Evangelio dice: todo lo que hagáis a estos pobres me lo hacéis a mí, y lo está vendiendo todos los días por 30 monedas. Es decir, es como Judas, está explotando, vendiendo al pobre todos los días por 30 monedas, y le dice: todo lo que ganes el sábado es para ti. ¿Qué nos está diciendo todo lo que ganes el sábado es para ti? ¿Qué nos está indicando del capellán? Eso sí que lo podéis saber. No le dice todo lo que ganes el domingo es para ti. Le dice todo lo que ganes el sábado es para ti. ¿Por qué? Es judío. Es judío. ¿Lo veis? Ese capellán es un cripto judío. ¿Qué eran los criptojudíos? En 1492 expulsan a los judíos. Algunos se convierten, algunos se marchan, otros se convierten y otros hacen ver que son cristianos, pero siguen con sus prácticas judías, son los criptojudíos. Este capellán es un criptojudío, por eso vende al pobre por 30 monedas como Judas, y por eso los sábados todo lo que gane el Lázaro es para él, porque él es judío y no trabaja los sábados. Esta tontería, como ven, está escondiendo muchas cosas. Este libro está lleno de referencias escondidas. Seguimos. Vamos al tratado séptimo. Después de dejar el capellán, va con un alguacil. Ya sabéis que todos los amos de Lázaro, el ciego vive de las oraciones en las que no cree, el clérigo no practica la caridad y mata de hambre a Lázaro, el escudero es el único que lo trata bien, es muerto de hambre, vive de las apariencias, es el único que no forma parte de la iglesia. Luego nos encontramos con un fraile de la Merced, que ya veremos qué pasa, y luego veremos un pintor de panderos, un maestro de pintar panderos del que no dice nada, porque no le interesa. Vamos a un buldero que vende bulas, iglesia. Vamos a un capellán que no explota, iglesia. Luego vamos al alguacil del que no dice nada y vamos al arcipreste San Salvador. Es decir, todos los amos de Lázaro, menos el escudero, pertenecen a la iglesia. Esto no es normal, perdonad. Si vais a leer el Guzmán de Alfarache, que es así, que es la primera novela picaresca, tiene distintos amos, y cuando su amo es cardenal es muy bueno el cardenal, el malo es él. En cambio aquí todos son espantosos. Matan de hambre, lo convierten en víctimas suyas, son unos estafadores, etc. Ya vamos viendo porque es peligroso. Vamos al tratado. Después dice de dejar al alguacil, porque era un oficio muy peligroso. Fijaos que le dedica nada al párrafo porque es para disimular. El alguacil no le interesa nada de él, no nos cuenta nada de él. Dice que consigue con muchos empeños y muchos enchufes, como diríamos hoy, un oficio real. Es como ser hoy funcionario. Dice, porque quien no tiene un oficio real no medra. Pero el gran oficio real que tiene es el ser pregonero. Y en todas las historias de la literatura veréis como dice el pregonero es el oficio más vil, y yo me decía, pues no es el oficio más vil, hay otro más vil que el pregonero. No hace falta más que ver qué pasaba. Cuando encontraban a alguien robando un ladrón, lo hacían pasear por las calles y el pregonero iba adelante diciendo, pregonando sus delitos, condenado a 50 azotes por ladrón, y entonces detrás del ladrón iba el verdugo dándole. Hay un oficio más vil que el de pregonero, que es el del verdugo. Entonces, ¿por qué es pregonero Lázaro? Ya lo veremos, pero consigue ser pregonero. Y ahora vamos a entrar en harina. ¿Por qué? Porque todo, según Lázaro, lo hace muy bien, pero lo dice él, cuidado. Y entonces dice, tercer párrafo, en este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, pero lo dice Lázaro, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste San Salvador,
mi señor y servidor y amigo de vuestra merced. Y ahí es cuando se os tiene que disparar todo. Dice, servidor y amigo de vuestra merced. O sea que vuestra merced, esa persona, conoce al arcipreste de San Salvador. Dice, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced. Ajá, cuidado. Si vuestra merced conoce al arcipreste de San Salvador, a lo mejor lo que le interesa está relacionado con el arcipreste de San Salvador. Porque no conoce a ninguno de los otros amos anteriores. Dice, sí, tampoco conoce a Lázaro. Ah, en cambio dice, servidor y amigo de vuestra merced. Ajá, vamos a... escuchemos, veamos con suma atención. Dice que como le pregonaba los vinos y lo vio que lo hacía también, eso lo dice Lázaro. ¿Qué es lo que vio el arcipreste de San Salvador? Lázaro es de Toledo, no, es de Tejares, de Salamanca, el pueblecito de Salamanca, ¿no? Entonces no tiene familia ni conoce nada de Toledo, Bueno, esto es importante. Y entonces el arcipreste de San Salvador le hizo una propuesta. Dice, procuró casarme con una criada suya. Ah, ¿qué interés tiene el arcipreste casarlo con una criada suya? Oh, y cuenta Lázaro cómo le fue muy bien. Les hizo alquilar una casa al lado de la suya, les daba leña, les daba carne, les daba pan, todas las fiestas y domingos comían en su casa. Ah, bien, muy bien. Pero, vivía bien, pero, como viene el más, pero, y ahora viene. Más malas lenguas que nunca faltaron y faltarán no nos dejan vivir, diciendo no sé qué y sí sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisarle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad, porque allende no seré ella mujer que se pague de estas burlas, mi Señor me ha prometido lo que pienso cumplirá, que Él me habló un día muy largo delante de ella y me dijo, con la escena, las malas lenguas hablan mal y dicen que la criada del arcipreste es otra cosa. ¿Lo veis, no? Muy bien. Y entonces, si la criada del arcipreste es otra cosa, entendemos lo de hacerle alquilar la casilla, lo de que escoger a Lázaro para casar con la criada, porque no es de Toledo, lo empezamos a entender todo. Entonces vemos esa escena. Está el arcipreste de San Salvador, está la mujer de Lázaro y la criada, por tanto el arcipreste estará Lázaro. Y el arcipreste le dice a Lázaro, Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca me dará. Hagas caso de la gente. Digo esto porque no me maravillaría alguno viendo entrar en mi casa tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo, a tu provecho. Fijaos qué lección de cinismo, ¿no? Que tú no hagas caso, vives bien, pues ya está. Y entonces contesta Lázaro y le dice, fijaos que le dice, Señor, le dije, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso, y aún por más de 3 veces me han certificado que antes que conmigo casase, había parido 3 veces. Y cuando dice la palabra parir, me parece algo tan fuerte que pide perdón y dice, hablando con reverencia a vuestra merced, porque está ella delante. Entonces mi mujer nos dice, vamos a detenernos aquí porque esta frase es fundamental. Y es fundamental porque nos han quitado la clave de lectura. Vamos a ver, si no, no sería fundamental. Pero gracias a la filología podemos entender la obra. Luego están los filólogos que son los que no quieren oír. Este es su problema. Pero vosotros y yo sí que oímos. Esto es lo importante. Fijaos, cuando uno dice una palabra que ofende, pide perdón antes de decirla. O después de dicha. Pero solo pide perdón a aquellas personas a quien puede ofender la palabra. ¿La palabra parir puede ofender a un hombre? No, no puede ofender a un hombre. En esta sala, ¿hay alguna dama que haya nacido en Toledo? Menos mal. La verdad es que como soy muy atrevida también lo dije en Toledo, y tuve que pedir 1000 veces perdón. ¿Por qué? Os lo pregunto. Por un refrán que conoce muy bien el escritor del Lazarillo y que podría ofender a alguien, alguna dama, si hubiera nacido en Toledo. Dice el refrán: armas milanesas, en Milán se hacían armas, broqueles, escudos barceloneses, en Barcelona se fabricaban escudos,